Bueno, el título de este mensaje es: tu pensamiento puede ser tu peor enemigo. Tu pensamiento puede ser tu peor enemigo. ¿Les dio miedo que no lo repitieran? Y es una gran verdad, ¿saben? Es una gran verdad. El ser humano, allí vamos a mirar una estadística más adelante, de las veces que está pensando constantemente y ni siquiera se da cuenta que hay pensamientos que pasan constantemente por su mente. Solo cuando lo hacen ya de manera voluntaria, de manera consciente, entonces es cuando ya comienzan a pensar. Pero hay muchos pensamientos allí dando vuelta. Entonces, tu pensamiento puede ser tu peor enemigo. Ok. Hay un pasaje bíblico el cual nos dice claramente que las tentaciones surgen cuando de nuestra propia concupiscencia, ¿cierto?, le damos libertad a los deseos. Llegan esos deseos y ya sabemos lo que sucede más adelante. Entonces quiero iniciar precisamente con ese gran pasaje bíblico. A veces le echamos la culpa al enemigo, ¿cierto? Pero resulta que somos nosotros mismos los que con nuestro pensamiento, con tanto están pensando lo mismo y lo mismo, llegamos al tema de, ¿y qué es la concupiscencia? Es ese deseo intenso porque algo se lleva a cabo. Y podríamos llevarlo incluso al plano de la inmoralidad, al plano de lo sexual, ¿sí? Entonces ese deseo intenso. Entonces ahí viene la pregunta que me hago y que se relaciona con el tema que estamos mirando en este momento. Y es, ¿será que nuestros pensamientos son el origen de esa serie de problemas económicos llamado quiebra? De esa serie de pensamientos buscando cómo mentir, quizás para juzgar mal a un vecino o un amigo porque de pronto le tenemos envidia. ¿Será que los pensamientos nos llevan incluso a desviarnos de ese camino que tenemos hacia Dios y de agradarlo? ¿Será que nuestro pensamiento nos mantiene tan ocupados que a veces no hacemos nada? Vamos a mirar que los pensamientos, puede llegar un momento en que le damos tanto espacio que controla nuestra vida. Ayúdame a proyectar el pasaje bíblico Romanos 8 del 5 al 6. Dice nuestro hermano Pablo: porque los que son de la carne piensan en las cosas ¿de qué? De la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Ahí está más que claro, ¿cierto? Está claro. Los que están en la carne se han dejado controlar, han dejado que ese pensamiento los lleve siempre en ese sendero. Y por eso vemos a veces muchas personas y los encasillamos todo en enfermos mentales. Muchos caen en el tema de la violación. ¿Cuántos violadores hay en este momento tras las rejas, cierto? Porque dejaron que el pensamiento los gobernara. Dejaron que el pensamiento los controlara y tomara su dirección. Aquí en este pasaje nos queda claro que tenemos que pensar siempre en el Espíritu. Siempre en el Espíritu. Y cuando llega el momento que sentimos que esos pensamientos que están llegando a nuestra mente y que están tratando de desviarnos, ¿cierto?, que están tratando de hacer que desagrademos a nuestro Dios, hay que echarlos afuera.
Y ahí es donde tenemos que darle el poder a Dios para que sea Él el que tome el control y no nosotros. Tenemos una estadística, un estudio, yo siempre digo, alguna universidad hizo ese estudio, ¿cuál? No sé, no me pregunten, no sé, pero sí es cierto que esta estadística nos dice que la mente humana está generando por minuto 42 pensamientos. Eso es más o menos un pensamiento cada segundo y medio. Cada segundo y medio hay un pensamiento que está cruzando por nuestra mente. Y que la mayoría de las personas, para no decir todas, no sabemos qué es lo que está cruzando por ahí. No sabemos. Están cruzando. Ya cuando tomamos, digamos, el control allí de pensar, entonces cuando voluntariamente comenzamos a mirar, por ejemplo, bueno, ¿qué voy a hacer al día siguiente? Voy para una entrevista de trabajo, ¿cierto? ¿Cómo debo vestirme? ¿Cómo debo prepararme? ¿Qué debo decir en esa entrevista de trabajo? Allí estoy yo dándole ya rienda suelta a mi mente, ya tengo pensamientos precisamente dirigidos allí. Pero son muchos los pensamientos que se nos cruzan en la mente. Pablo nos dice que nuestro pensamiento debe estar, y es lo que a donde debemos llegar. Nuestro pensamiento debe estar en el lugar correcto. Nuestro pensamiento no debe estar en la carne, debe estar en el espíritu. Y cuando hablamos que debe estar en el camino correcto, es estar en los senderos de nuestro Dios Todopoderoso, ¿cierto? Allí es donde debemos estar, que estemos en esa misma sintonía. Independientemente de lo que pienses o de lo que hagas, Dios siempre va a tener el control. Él solamente está esperando que tú le digas: Dios, toma el control de mi vida. Padre, estos pensamientos que llegan a mí en cualquier momento, sin querer yo que lleguen, simplemente no puedo controlarlos. Mire, yo sé que aquí todos hemos tenido pensamientos que no hemos querido que lleguen a nuestra mente. Como por ejemplo, yo a veces voy conduciendo y voy aquí en esta curva que considero que es algo peligrosa, porque cuando te metes en esa curva viene a veces una moto embalada y es una curva allí bastante cerrada. Y cuando yo, antes de entrar, a veces a mi mente se viene: ¿qué tal que venga una moto a toda velocidad de frente y choquemos allí? Esos son pensamientos que se están cruzando, ¿cierto? Pero si yo sigo dándole rienda suelta a ese pensamiento y ese pensamiento sigue allí, y también hay una estadística, ¿saben qué es el hábito? El hábito es simplemente el realizar algo cuando ya lo has venido desarrollando con cierto tiempo, con cierta frecuencia, y llega un momento en que se te convierte en hábito. También se dice que 21 días es más o menos el lapso de tiempo que se necesita para que algo que tú quieres se convierta en hábito. Por ejemplo, Mauricio le cuesta llegar. Mauricio, ¿cuál es tu horario de trabajo de entrada? 7:30. Temprano. A Mauricio le cuesta levantarse y llegar a las 7:30 al trabajo, todos los días. Lo puse como ejemplo, no sabía que era cierto. No sabía, la verdad. Y le cuesta. Pero él toma la decisión de que la próxima semana va a levantarse más temprano. Va a prepararse los huevitos revueltos con ñame. Ya no se ve casi ñame porque está caro. Kilo de ñame de espina está como en 8,000 pesos, ¿cierto? Bueno, vayámonos a plátano, también está carito. En todo caso, él toma la decisión y todos los días se levanta más temprano, hace su desayuno más temprano y sale más temprano y llega puntual a su trabajo. Y así lo hace durante 21 días. Lo que dicen las estadísticas es que en 21 días es el tiempo suficiente para que se convierta en hábito. Así que te invito a que lo hagas. Y no solamente él, yo sé que aquí más de uno, porque a mí también me pasa. Entonces,
es hacerlo y llegar a ese punto para que vean que da resultado. Quiero llegar a yo creo que ese es mi peor enemigo, el que está allá enfrente. Tengo que ajustarme a ese tiempo. Saben que estamos en las mismas. Saben que Dios siempre ha estado presente en tu vida ya saben, desde antes que nacieras, ¿cierto? Dios siempre ha estado en los buenos y malos momentos. Yo recuerdo cuando tenía como 7 años, eso fue ayer, eso no es que ahora digan, no, eso fue ayer. ¿No? Tenía yo como 7 años y yo soñaba con un carro de control. Pero en ese tiempo, el control no era ese control remoto. ¿Cómo es el control remoto ahora sin cable? ¿Cómo se le llama? Inalámbrico. Bueno, no estaba tan lejos. Pero en ese entonces era con cable, con alambre. Y mi casa tenía, creo que Yesí conoce el piso de mi casa. Las baldosas son de 20 centímetros, 20 por 20, cuadradas. Y yo me imaginaba la carretera cuando me regalaron ese carro. Era rojo, era muy bonito ese carro. El cable era más o menos como de aquí hasta aquí. Y yo era muy feliz con ese carro. Y yo me imaginaba la carretera y doblaba las llantas 100%, cogía la curva tratando de no salirme. Y hace como 3 días salgo yo de mi casa y veo mi carro con las llantas 100% hacia la izquierda. Se me vino el recuerdo a la mente de ese entonces, cuando yo buscaba la forma de no salirme de allí. Y se me vino a la mente también que Dios es bueno, ¿saben? Porque Dios en ese momento estuvo presente en mi vida. Y estuvo presente en la vida de cada uno de ustedes desde que comenzaron a crecer. Dios estuvo presente desde el primer día que ustedes recibieron de sus padres la palabra te amo. Allí estuvo Dios presente. Dios estuvo presente desde el primer día o el primer beso que recibieron ustedes en la frente. Dios estuvo presente desde el momento en que ustedes dieron su primer paso para ingresar a la escuela, así sea llorando. Pues hay niños llorones, ¿cierto? Esos no paran de llorar cuando pisan la escuela. Pero allí estuvo Dios siempre presente. Dios estuvo presente cuando ustedes decidieron ingresar a la universidad. Decidieron ingresar al SENA. Cuando recibieron su primer trabajo. Cuando se ganaron ese primer trabajo y recibieron su primer sueldo y se sintieron millonarios. Aunque sea el mínimo. Pero sin responsabilidades. ¿Qué cantidad de plata tenían, cierto? Allí estuvo Dios presente. Dios estuvo presente cuando comenzaron a tener hijos. Y estuvieron presentes, de pronto por el trabajo no estuvieron, pero igual se enteraron. Allí estuvo Dios presente. Pero ¿saben también cuándo Dios estuvo presente? Cuando con el pensamiento comenzamos a mirar qué mentira podíamos decir de pronto en nuestro trabajo para decirle a nuestro jefe que llegamos tarde. ¿Por qué? Porque hubo un accidente en la carretera. Yo recuerdo, control. Yo recuerdo en la Armada Nacional había un compañero, ya falleció, apellido Pacheco. Él tuvo un problema grave, gravísimo. Esa era la piscina, allí hacían almuerzo. Tan grave que no lo voy a contar, porque igual no es el hecho. Pero cuando a él lo encontraron en el acto, en ese momento, él salió corriendo y no sabíamos qué se había hecho. Y llegó directico, ahí sí sabía qué hacer. Se fue directico al señor almirante, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, el rango más alto aquí en Cartagena, allá en la costa atlántica, el rango más alto. ¿Y saben qué les dijo? Para que le dieran una semana de permiso. Mató a la abuelita. Y me acordé lo que decía mi hermana Aida cuando dijo un caso parecido, ¿cierto? Que habían matado a quién. O a veces matan hasta un familiar. Bueno, mató a la abuelita.
Y nosotros, ¿cómo así? Qué casualidad que ese mismo día que se mete en ese tremendo lío, ese mismo día se le muere la abuelita. Y nos enteramos que era mentira. Obviamente él, antes de decir esa mentira, pensó qué iba a decir. Entonces, en esos momentos en los cuales le damos rienda suelta a nuestro pensamiento, en ese momento en que nuestro pensamiento se va hacia la inmoralidad, ¿qué creen ustedes con esas personas que pasan viendo revistas pornográficas? Esas personas que pasan metidos quizás en burdeles. Esas personas que están esperando una película que no sea de acción, sino que tenga algo por ahí de lo que ellos están esperando. Están alimentando el pensamiento. Miren, nuestro pensamiento se alimenta con lo que pasa en el día a día. Nuestro pensamiento se alimenta con lo que escuchas en la televisión. Y todos sabemos que la televisión es algo mediático. La televisión lo que busca es simplemente que la noticia sea un boom. No importa que le hagan daño a quien le hagan. Todos sabemos que las emisoras que todavía no han desaparecido también buscan la manera de que sean escuchadas de cualquier forma. Todo eso está alimentando nuestro pensamiento. Cuando tú andas con una persona que no es la mejor persona en el barrio, que tú sabes que está metida en problemas, ¿qué crees tú que te puede transmitir? Problemas. Y pensamientos que te van a llevar ¿a dónde? A desagradar a Dios. Porque Dios, ¿qué quiere? Y lo vamos a mirar. Vámonos a Filipenses. Vámonos a Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Eso nos lo dice Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, y es que ese es un pasaje, disculpen que lo interrumpa, pero ese es un pasaje que nos dice toda la verdad, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, qué es lo que Dios quiere que nuestro pensamiento en ese momento se ocupe. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ahí no hay mentira. Ahí no hay mentiras piadosas, no las hay. Estamos acostumbrados a decir y que mentiritas, todo eso es mentira. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En eso debe estar ocupado nuestro pensamiento. Allí debe estar. Dale un fuerte aplauso a Dios. Los invito a que se hagan una pregunta a cada uno. ¿Qué tan difícil es hacer esto? Sabemos que el mundo hay de todo, ¿cierto? Estaba yo parqueado hace 2 días por los lados del Colombo. Tenía el vidrio medio allí abajo y había llovido. Yo no me había dado cuenta que había un charquito del lado izquierdo. Yo estaba preparando, entre otras cosas, el mensaje. Cuando viene un carro embalado, yo no sé si lo hice a propósito, y cuando sientes que me cayó agua en la cara. ¿Sí? No estaba preparado en ese momento. Sin embargo, así pasó. Yo simplemente le di gracias a Dios y listo, no pasó nada. Afortunadamente tenía pañuelo. Y simplemente me limpié, me sequé. Pero yo pude haber pensado y darle vuelta en mi imaginación, y quién sabe cuántas cosas pude haberle dicho de pronto para desahogarme en ese momento. Pero no lo hice. Porque ¿saben qué es lo bueno? Y yo sé que aquí hay muchas personas que tienen la capacidad de estar aquí enfrente, que de pronto sienten temor y es normal, pero tienen la capacidad y están preparados para llevar el mensaje de Dios. Y yo los invito a que saquen ese coraje y esa fuerza que tienen por dentro para que lo vengan a hacer acá. Por lo menos iniciar con el testimonio. Por lo menos. Y el llegar a este punto que está aquí es un punto en el que vamos a caminar, aunque eso es antes de la acción.
ese es solamente el pensamiento. Ya vamos a mirar ese pequeño ciclo. Pero el llegar allí ya nos hace prepararnos para caminar en santidad. Porque ya tenemos un pensamiento limpio. Ya tenemos un pensamiento dirigido y controlado por Dios. Bueno, entonces, están callados. ¿Sí? ¿Le queda fácil, Rafita? ¿Te queda fácil? No. Tienes que prepararte. No sé si me mentiste allí o qué, no sé. Me quedaste en la duda. Bueno, entonces, la manera en que cada uno de nosotros piensa determina nuestro actuar. La manera en que cada uno de nosotros determina nuestro actuar. Y si yo sigo pensando y pensando en lo mismo, muy probablemente voy a llegar allá. Si yo en este momento me estoy ganando un salario mínimo y en mi mente cada vez que mi esposa me dice, mira que no alcanzó para comprar 5 kilos de azúcar, compramos solamente 3 kilos de azúcar, que entre otras cosas hay que eliminar el azúcar, ¿cierto? Mira que no alcanzó para la paca de arroz, traímos media paca, para el otro mes se va a complicar. Todo eso que está allí, si yo tengo un pensamiento de mediocridad, disculpe que sea tan fuerte, si yo tengo un pensamiento de conformismo, muy probablemente, desde que yo comencé a trabajar con el salario mínimo, ¿a qué edad se pensionan aquí en Colombia? Los hombres, 60, y las mujeres, 57 años, ¿cierto? Entonces, muy probablemente yo voy a llegar a los 62 años con el salario mínimo. Miren todo el tiempo que corrió. ¿Por qué? Porque en mi mente siempre estuvo que no voy a conseguir un mejor trabajo y yo nunca hice nada para prepararme, para estudiar, para buscar un trabajo de mayor jerarquía, porque mi pensamiento siempre fue conformista, mi pensamiento siempre se quedó allí cuadriculado. Entonces nuestros pensamientos, Dios es el dueño ¿de qué? Del oro y la plata, ¿cierto? Y Él es nuestro papá y Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, obviamente, Dios no quiere que andemos siempre, es muy fuerte la palabra, que andemos siempre allí, sin dinero en el bolsillo, siempre corriendo. Se acabó la quincena y ya estamos pensando en la otra y la otra está lejos. Y si pagan mensualmente peor, faltan 30 días. Y si vienen los cobradiarios, yo espero en Dios que aquí no haya nadie con cobradiario que los visite en la mañana. Porque allá en mi casa, al lado todos los días hay una alarma. Todos los días llegan 3 cobradiarios. Y eso, y como es una reja, y yo no sé, como que suena, tiene un sonido muy espectacular. Y ya lo saben, ese es dele y dele y dele hasta que el gordito se levanta. Y a veces no se levanta. Y yo estoy allá adentro con mi esposa y nos toca aguantarnos esa lata. Entonces, pensemos y vayámonos quizás a donde va a llegar nuestro futuro abogado. Él está estudiando, él se está preparando, ¿cierto? Amén. Ok, perfecto. Entonces, no le demos rienda suelta a nuestros pensamientos. Busquemos siempre la forma de que nuestros pensamientos estén sujetos a Dios, de que nuestros pensamientos siempre estén caminando, dirigiéndonos hacia el camino correcto, como nos decía el hermano Pablo. Bueno, entonces, yo invito aquí la persona que no puede controlar sus pensamientos es una persona cautiva de sí misma. Y ustedes saben lo que es cautivo, ¿cierto? Es preso, es atado. De hecho, Dios nos dice en su palabra que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos, ¿cierto? ¿A quién? A Cristo. Para que sea Él el que se encargue de controlarlo y de limpiarnos y de llevar a cabo esa obra para que nuestros pensamientos lleguen a ese punto.
También tenemos claro en esta prédica que nuestras acciones siempre desencadenan en los hábitos, que fue lo que miramos. Entonces es una especie de cadena lo que hay allí. Yo pienso, ¿cierto? Pienso, tomo una actitud. Actitud es la manera como yo actúo ante las diferentes situaciones que se me presentan. Luego tomo una acción. Ya una acción es llegar al hecho. Y luego eso se me puede convertir en hábito. Entonces busquemos la forma de que nuestros hábitos sean siempre para bien. Sean siempre para agradar a Dios. Siempre.